Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game en el que vamos a hacer un top 5 de juegos Eurogames de mi colección que funcionan muy bien a dos jugadores. Como siempre que hago estos tops, no son exactamente los 5 mejores juegos de mi colección, ni tampoco están ordenados del 5 al 1 exactamente según mis preferencias. Casi siempre que hago este tipo de vídeos y cojo los juegos que más me gustan, sin embargo siempre trato de coger juegos distintos que no se hayan mostrado en otros tipos de tops, siempre que cumplan la consideración que estamos viendo en el vídeo. En este caso, los 5 juegos que voy a mostrar funcionan perfectamente a dos, aunque no quería mostraros de nuevo Campos de Arle como uno de los mejores Eurogames para dos jugadores, Los Castillos de Borgoña, Wingspan o Underwater Cities, que son juegos que podrían estar perfectamente en este top, pero como ya salieron en otros tops de mejor juego mejor diseñados o mis juegos favoritos, o mejores juegos para jugar en solitario, como puede ser también A las puertas de Loyang, voy a mostrar 5 juegos que no han aparecido en ninguno de estos tops anteriores, pero que también cumplen la condición de ser muy buenos juegos Eurogames a dos jugadores. Y vamos a empezar por un juego al que solo he jugado una partida, porque lo hemos adquirido hace muy poco que lo hemos comprado, pero entra muy fuerte y seguro que se consolida como de los mejores juegos para dos jugadores. Y es este Grand Austria Hotel. Grand Austria Hotel es un juego diseñado por Simone Luciani y Virginio Gigli, dos de estos diseñadores que denominamos de la escuela italiana, que hicieron este juego que fue publicado en castellano en 2016 y acaba de ser reeditado por Maldito Games. Grand Austria Hotel es un juego en el que los jugadores tendremos que gestionar nuestro pequeño hostal, nuestra cafetería, nuestro hostal, y tendremos que ir recogiendo a diferentes turistas para que se queden en nuestro hotel. Tendremos que darle los requisitos que nos pida de comida y bebida y luego ordenarle una habitación para que entre dentro de esa habitación y conseguir diferentes cosas. Además tendremos que ganarnos el favor del emperador cumpliendo ciertos objetivos con algunas acciones. Es un juego de draft de dados en el que al comienzo de la ronda se lanzarán los dados. Cada número de dado va a una determinada acción, hay 6 acciones, y la potencia de la acción viene determinada por la cantidad de dados de ese valor que haya. Conforme los jugadores van cogiendo los dados, cada vez las acciones son menos potentes. Es un juego de 2 a 4, aunque tiene una mecánica de orden de turno que por otras reseñas que he leído funciona peor porque el orden de turno sería 1, 2, 3, 4 y luego 4, 3, 2, 1. Es decir, el primer jugador cuando juega tiene que esperar el turno de todos los jugadores 2 veces hasta que le vuelve a tocar y parece que puede ser un poco tedioso. A dos jugadores funciona perfectamente y es un juego súper combero. Es decir, tienes que ir preparando tus combos, cogiendo ciertos ayudantes y preparando en qué momento vas a realizar cada cosa. Porque al completar las habitaciones te darán bonificaciones. Al final de cada una de las eras, cuando se mida el favor del emperador, te llevarás ciertos objetivos y tienes que ir combando muy bien todos esos elementos. Es un juego que a dos funciona perfectamente. A mí me ha sorprendido gratamente, aunque bueno, tampoco ha sido mucha sorpresa porque tenía muy buena reseña, muy buenas referencias a este juego de cuando se publicó anteriormente. Y yo estaba deseando que lo reeditaran para poder hacerme con él, para tener otro gran Eurogame a dos jugadores. Gran Austria Hotel. Y ya veremos si le quita el puesto a los Castillos de Borgoña como gran Eurogame para dos jugadores. Ya veremos. Y este sería el primero que os hemos mostrado de Eurogame para dos jugadores. Vamos con el siguiente, que es un juego un poquito más antiguo, que es este Santa María. Santa María, que fue publicado por Arrakis Games. Y los mismos diseñadores han sacado este año pasado, este es en pasado, el juego de Magnificent, que es un juego bastante parecido en cuanto a mecánicas, pero que la dinámica de juego es muy distinta. Santa María es otro juego de draft de dados, exactamente igual que el que hemos mostrado antes, Grand Austria Hotel, pero en este caso lo que habrá será, los jugadores tendrán unos dados de un color que serán los suyos y unos dados para todos los jugadores de otro color. Entonces, mediante esta dinámica de los dados, el dado nos indicará qué columnas o qué filas de nuestro tablero activaremos. Nuestro tablero tendrá una serie de losetas con diferentes acciones y según la columna o fila que activemos, se irán activando en un orden determinado las acciones. La última acción de cada fila o de cada columna se bloquea y así de esa manera tenemos que ir gestionando bien qué dados hay para activar de forma eficiente nuestras acciones. Tendremos que gestionar una serie de recursos para completar unas losetas de embarcación e ir consiguiendo de esa manera puntos de felicidad. También hay una dinámica en la que tendremos que competir en un track para ver si somos el más avanzado, etc. Es un juego que funciona muy bien a dos jugadores, se puede jugar de 1 a 4 jugadores
y es un juego excelente. Tienes que ir creándote tu tablero mediante la colocación de losetas y después ir combando estos dados para generar diferentes acciones y sacarle la mayor cantidad de partido a cada una de las rondas de Santa María. Un juego también muy recomendado, The Magnificent. También está muy recomendado. Son dos juegos que funcionan muy bien a 2 jugadores y a más. Solo aumenta un poquito el entreturno, pero están muy bien. Pero yo creo que me quedo con Santa María, aunque hay que decir que visualmente echa mucho para atrás a la gente a jugar. Podría haberse hecho de otra manera el sistema visual, el sistema de puntuaciones con fichas en vez de con un track de puntuación, y eso le resta un poquito de enteros. Pero a mí me gusta mucho la dinámica que se crea y cómo tienes que gestionar la colocación de losetas según qué acciones quieres ir realizando cada ronda. Este Santa María también un gran Eurogame a 2 jugadores. Continuamos con un juego que, si bien a la comunidad tampoco le apasionó mucho, porque este diseñador ya había diseñado otro juego con la misma mecánica anteriormente que había gustado mucho, yo no había jugado a ese juego anterior, así que yo me quedo con este Altiplano. Altiplano, un juego diseñado por Rainer Stockhausen, que fue publicado en 2018 aquí en castellano, y el mismo diseñador había publicado otro juego anterior con la misma dinámica y mecánica de construcción de bolsa, que es Orleans. En este caso, yo no había jugado nunca a Orleans, me llegó Altiplano y me gustó muchísimo. Es un juego que he disfrutado mucho, he jugado muchísimas partidas a 2 jugadores, más de 18 partidas creo que llevo jugadas a este juego. Y si bien es un juego que no tiene una variabilidad extrema y las partidas se pueden hacer un poco repetidas, la dinámica que se crea yendo a las localizaciones a conseguir recursos para colocarlos dentro de una bolsa y volver a sacarlos y a reciclarlos para realizar acciones me gustó mucho. Es un juego que a 2 jugadores vuela, es un juego rapidísimo. A más jugadores el entreturno puede perjudicar bastante la experiencia de juego. Se puede jugar hasta 5 jugadores. Nunca he jugado a más de 3 jugadores, pero sin duda a 5 jugadores puede hacerse una experiencia bastante tediosa porque hay que esperar el turno de todos los jugadores para poder volver a realizar una acción, y como el juego es bastante con poca interacción, nuestra sensación de partido de desarrollo va a ser la misma a 2 jugadores que a 5, pero tendremos un entreturno muchísimo más grande. Entonces Altiplano es un juego excepcional para jugar a 2 jugadores que a mí me encanta. También tenemos la expansión del viajero, que si bien añade unas cuantas cosas, no es para nada necesaria dentro del juego para disfrutar este Altiplano. Ya digo, a mí es un juego que le tengo muchísimo cariño, me encanta jugarlo a 2 jugadores y siempre que puedo le doy una partida porque a mí me parece muy, muy chulo. Altiplano. Muy bien, ya llevamos 3 de estos 5 y vamos a pasar por uno de esos juegos que que son Eurogames ligeros, pero que dentro de la comunidad todo el mundo está de acuerdo de que son juegos. Es un juego enorme, aunque hay que mirar con qué cantidad de jugadores se juega, porque a 4 jugadores puede generar muchísimo AP. Y es este gran juego de Bruno Catala, que es Five Tribes. Five Tribes es un juego que diseñó hace bastante tiempo, fue publicado en castellano por primera vez este año, justo a principios de año, por Maldito Games, y es este Five Tribes, los genios de Nakala, que es un juego con una mecánica de Mancala. En esta dinámica habrá una serie de tableros sobre la mesa y tendremos muchísimos peones de diferentes colores. Lo que tendremos que hacer en nuestro turno es coger todos los peones que haya en una loseta e ir colocándolos, moviéndonos de loseta en loseta, colocando los peones hasta acabar en una loseta donde el peón que dejemos también tiene que haber un peón de ese color en esa loseta. Retiraremos todos los peones de ese color y ejecutaremos una acción especial en esa loseta. Ejecutaremos la acción según el color de los peones que hayamos retirado y según la habilidad que haya en la loseta. Y con esto iremos jugando, consiguiendo puntos de victoria y haciendo diferentes efectos. ¿Cuál es la gracia de Five Tribes? Que tiene muchísimas posibilidades dentro de un tablero con unas reglas más bien sencillas en el que simplemente la mecánica es como os he explicado. Coges todos los peones, mueves y colocas. Pero cada color de peón tiene un efecto distinto, cada loseta tiene un efecto distinto. Añadiremos los efectos de los Dijins, de los genios, que nos aportarán efectos potentes que tendremos que sacarles partido durante la partida. Tendremos un set collection de elementos que tendremos que coger para poder ganar puntos de victoria durante la partida. Incluso tendremos unos fakires que también
nos aportarán que ciertas acciones sean todavía más potentes. Entonces, tenemos diferentes elementos interconectados que nos permitirá seguir diferentes rutas para conseguir nuestro objetivo. A 2 jugadores funciona perfectamente porque además eliminamos cierta cantidad de caos en el que cuando nosotros jugamos sabemos que solo va a haber un movimiento cuando le toque al siguiente jugador y después nos vuelve a tocar a nosotros. Si somos muchos jugadores, como el mapa variará bastante desde que nos toca hasta que nos vuelve a tocar, no podremos pensar durante el turno de los otros jugadores. Entonces puede ser que el análisis-parálisis, el entreturno y el tiempo que tardamos en jugar, al ser un juego de dureza ligera, la experiencia de juego se puede ver resentida, porque pueden ser partidas muy largas donde tú no aprecies que la cantidad de tiempo invertido a la hora de jugar conlleva que tu estrategia, o sea, estos juegos, si son difíciles de jugar y son partidas muy largas, te sientes esa satisfacción de hacer las cosas bien y de estar jugando bien. Sin embargo, en juegos más ligeros en los que puedes tomar 5 decisiones e intentas calcular cuál es la decisión más correcta, se puede ver resentida la experiencia de juego. Yo soy de esos que si tengo 5 posibilidades, mentalmente intento ver cuál creo que va a ser la mejor y la juego. No trato de jugar exactamente la que más puntos de victoria me va a dar, sino que intento hacer mentalmente, tengo esta y esta posibilidades, pues creo que esta es la que más me va a dar y tiramos para adelante. Porque cuando las partidas se alargan en exceso, pues tenemos esos problemas. En este caso Fight 3 es un juego que funciona perfectamente y que creo que todo el mundo está de acuerdo que es un gran juego para 2 jugadores. Muy bien, aquí tenemos todos los juegos que han salido a faltas del número 1. Lo hemos puesto en el número 1, a mí es un juego que me encanta, es muy difícil de sacar a mesa por la dureza que tiene, por la cantidad de explicación que tiene, pero es un juego que a 2 jugadores funciona excepcionalmente. Y es este Gaia Project. Gaia Project, otro de esos juegos publicados por Maldito Games que los diseñadores venían de reimplementar un juego anterior que había sido muy aclamado, que es Terra Mística, y con Gaia Project sacaron un juego que mecánicamente es muy similar al anterior. Yo no había jugado nunca a Terra Mística, y sacaron este juego en el que los jugadores tenemos una facción que tiene que ir conquistando planetas por la galaxia y terraformando los planetas Gaia para convertirlos en planetas habitables. El juego se llama Gaia Project porque tenemos que generar estos proyectos Gaia en esos planetas transdimensionales, como se ve en la portada. Los planetas lilas hay que convertirlos en verdes para que sean habitables, y también tendremos que terraformar los planetas de otros colores para hacerlos habitables para nuestra facción. El juego tiene 14 facciones, cada facción tiene una habilidad asimétrica en el que tendrás que jugar de manera distinta según la que te haya salido, y tienes que ir conquistando planetas intentando que no te conquisten, o sea, que no se lleven los planetas que tú quieres, porque habrá ciertos objetivos al final de cada ronda y al final de la partida que nos indicarán qué estrategias tenemos que seguir, y también tendremos que ir ascendiendo en diferentes tracks de tecnologías para ir mejorando nuestras capacidades. Podremos hacer que nuestra nave llegue más lejos para conquistar planetas que estén más alejados, podremos mejorar nuestro comercio para tener más ingresos al comienzo de la ronda, podremos mejorar nuestro conocimiento para tener más ingresos de conocimientos al principio de cada ronda, podremos mejorar nuestra capacidad de Gaia formación para que nos requiera menos energía y además poder tener más Gaia formadores para poder Gaia formar diferentes planetas a la vez. Tenemos diferentes tracks que tendremos que ir mejorando y especializándonos en algunos de ellos. En cada partida podremos hacerlo de manera diferente según de la manera que queramos jugar. Es decir, este juego tiene una profundidad estratégica enorme que lo hace un juego increíblemente bueno, increíblemente chulo. La pega que tiene es que tiene una explicación de unos 40 minutos y que las primeras partidas tienes que jugar a ojo, a ver qué tal se va a producir la partida, ir aprendiendo conforme lo vas jugando. Pero una vez pasas esa barrera y empiezas a jugarlo, y además lo juegas bastante, porque no es uno de esos juegos que puedas jugar 2 partidas al año, porque cuando lo quieras volver a retomar después de 6 meses, no te vas a acordar de nada. Entonces, yo recomiendo este Gaia Project encarecidamente. Es un juego que para 2 jugadores funciona perfectísimamente. Cuantos más jugadores hay, más competición hay por las acciones comunes, es decir, hay ciertas acciones comunes que se pueden realizar una vez cada ronda y se van bloqueando conforme los jugadores las van realizando. Entonces, a 2 jugadores es más táctico porque puedes saber más bien qué acciones vas a poder hacer al comienzo de tu turno, pero a 4 jugadores hay un efecto carrera brutal en todas las partes del juego para llegar arriba del todo en un track, para realizar estas acciones comunes antes que otro jugador, pero a 2 jugadores funciona
de libro. Me parece un juego excepcional para 2 jugadores, siempre que quieras superar esa barrera de un gran juego, muy pesado, con partidas de 2 horas, que te va a dar partidas indefinidamente si quisieras jugar 3 partidas con cada facción, ya tienes ahí un mogollón de partidas, más de 40 partidas para jugar. Así que este Gaia Project, para mí, el top 1 de este top de mejores juegos para 2 jugadores. Así que nada, aquí queda este top 5 de juegos para 2 jugadores. Como ya os digo, quería traeros juegos que no hubiesen salido en otros tops, teniendo en cuenta que otros grandes juegos que tengo en mi colección que funcionan muy bien a 2 jugadores pueden ser A las puertas de Loyang, Los castillos de Borgoña, Carpe Diem, Campos de Arle, y ese tipo de juegos funcionan perfectamente a 2 jugadores. También tenemos Wingspan, tenemos Underwater Cities, Cooper Island, todos esos juegos funcionan muy bien a 2 jugadores y no vais a fallar si queréis elegir uno para jugar con vuestra pareja. Si buscáis juegos que 100% os vayan a funcionar, que son juegos euros medios, no facilitos de jugar, pero que no tienen muchísima dificultad de reglas y que poquito a poco vais a aprender a jugar fácilmente, Los castillos de Borgoña y este nuevo Gran Austria Hotel son 2 opciones muy buenas para empezar en esto de los Eurogames a 2 jugadores. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo top. Un saludo desde Not In My Game.